Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de conceptos básicos del catalán. Esta serie de vídeos en la que estamos explicando cositas básicas para todos aquellos que estáis aprendiendo, que estáis dando los primeros pasos en catalán. Hoy vamos a hablar de los pronombres interrogativos, que son esas partículas que utilizamos para hacer preguntas. Veréis que es bastante fácil porque es muy parecido al español. Si sois personas que tenéis el español como lengua materna o si conocéis el español, pero sí que es verdad que hay un par de pronombres que pueden crear un poco de confusión. Así que vamos con la clase y vamos a resolver esas dudas. Muy bien, pues ahora sí estamos aquí con la presentación. Es una presentación breve, pero es interesante porque realmente los pronombres interrogativos son palabras que utilizamos en cualquier diálogo, ¿no? Para pedir información. Entonces, a continuación vamos a explicar qué son y os voy a poner los pronombres interrogativos típicos que podéis empezar a usar. Y además vamos a poner hincapié en un error muy típico que hacen los estudiantes, sobre todo los estudiantes que tienen el español como lengua materna. Así pues, vamos a empezar con esta presentación. Lo primero que os he puesto, aquí no se ve muy bien con la pantalla, pero es que como en la mayoría de las lenguas, los pronombres interrogativos desempeñan un papel crucial en la formación de preguntas y en la obtención de información. A continuación vamos a ver algunos de estos pronombres que te ayudarán a formular correctamente algunas preguntas para obtener información. El primero que os he puesto es el pronombre interrogativo qui. ¿Qué significa quién? Se usa para preguntar por identidades o personas. Por ejemplo, qui ets? ¿Quién eres? Qui ha vingut? ¿Quién ha venido? El siguiente pronombre que os pongo es el que como veis, a la hora de escribir lo tildamos distinto, lo tildamos con accent obert, que ya sabéis que a efectos de pronunciación es esa E un poco más abierta que se hace en algunas zonas. Y igual que en español significa que, y se usa para preguntar por objetos o por cosas. ¿Qué fas? ¿Qué haces? ¿Qué es això? ¿Qué es esto? Es decir, una traducción y un uso totalmente idéntico al español. Luego os he puesto el cuán, que significa cuándo, si os fijáis tampoco lo tildamos, y que se usan en preguntas relacionadas con el tiempo. ¿Cuán vindràs? ¿Cuándo vendrás? No sé cuán vindré. No sé cuándo vendré. Es decir, que la traducción y el uso también son equivalentes en español. Luego os he puesto el pronombre interrogativo on, que significa dónde, que tampoco tildamos, y se usa para preguntar por lugares o ubicaciones. On ets, ¿dónde estás? On es la cafetería. Recordad además que en catalán, para preguntar sobre ubicaciones, no utilizamos el verbo estar, sino el verbo ser. De este modo no es correcto decir on està la cafetería. Tenemos que decir on es la cafetería, on es la escola, on es l'hospital, on es la María. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Y finalmente os muestro aquí este pronombre, que ya veis que la explicación es mucho más larga, precisamente por eso, porque es el que nos induce a confusión. Y es el pronombre interrogativo quin. Entonces, aquí tenéis que tener mucho cuidado para no confundirlo con el quién del español. ¿Vale? Es decir, hay mucha gente que significa que kin significa quién, porque se parecen, ¿no? Es aquello que llamamos un false friend en inglés, palabras que se parecen mucho y que entonces pensamos que el significado es el mismo. Pues cuidado, porque kin no significa quién, porque realmente el pronombre que significa quién es el qui. Entonces aquí, mucho cuidado. Entonces, ¿qué significa quién? Ay, quién.
Quin, ¿qué significa quin? Pues quin significa cuál o cuáles y a veces incluso significa qué. Además, tiene flexión de género y número. Así, a la forma masculina singular quin hay que añadirle la femenina singular quina, la masculina plural quins y la femenina plural quinas. Así como en español solamente existe cual, tanto para el masculino como el femenino en singular, y el cual es para el masculino y femenino plural, en catalán tenemos una forma para cada una. Bien, el pronombre quin, ¿cuándo se usa? También lo utilizamos para preguntar por objetos o por cosas, exactamente al igual que el qué, pero cambia su traducción, os lo pongo aquí, ¿no? Entre comillas, su traducción, según si va seguido de un nombre o de un verbo. Por ejemplo, si yo os digo, quin cotxe has comprat? El quin lo tengo delante de un sustantivo, que es la palabra cocha. En ese caso lo voy a traducir por el qué. ¿Qué coche has comprado? Pero si yo tengo quina es la teva casa, como delante del quina tengo el verbo, en este caso el verbo ser, no lo voy a traducir por el qué, sino que lo voy a traducir por el cuál. ¿Cuál es tu casa? Entonces, la clave es esa. Por un lado, no confundirlo con el quién y por otro lado, saber que tiene esta doble traducción según la palabra que le sigue. Además, por ejemplo, aquí hemos puesto el quién en masculino singular porque cocha está en masculino singular. Pero si lo tuviéramos en plural, cochas, entonces tendríamos que decir quins cochas has comprat. Si tuviéramos bicicleta, cambiaríamos quina bicicleta has comprat. O en plural, quinas bicicletas has comprat. Aquí nos pasaría lo mismo. Hemos puesto quina es la teva casa porque estamos hablando de casa y casa está en femenino singular. Pero si tuviéramos cocha, yo aquí tendría que decir quin és el teu cotxe, por ejemplo. ¿Vale? Tendríamos que adaptarlo, siempre que concordara en género y número con el sustantivo al que acompaña. Y aquí ya os he puesto el resumen. Es decir, este quin, si va seguido de un nombre significa qué, pero si le sigue un verbo significa cuál o cuáles. Y hasta aquí esta breve introducción a estas partículas interrogativas, estos pronombres interrogativos, que son los que podéis utilizar en conversaciones sobre aspectos de la vida cotidiana. Si tenéis cualquier duda al respecto, ya sabéis que podéis dejarme un mensaje y lo responderé lo más rápido que pueda. Y pues si no, espero que sigáis estudiando y avanzando en vuestros conocimientos de catalán y nos vemos en la próxima sesión. ¡Adeu!